Buenas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías. Programas Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Integrantes: Nora Rocío, Nectario y Luis Bustamante. Aplicaciones de los circuitos lógicos programables. Para la actividad de la fase 3. Programa de microelectrónica, grupo 291. La actividad propuesta para este caso es un sensor de temperatura a base de compuertas, en el cual tenemos aquí unos casos de unas temperaturas, y su señal de entrada va a ser a partir de 4 bits. Entonces tenemos 4 bits dependiendo de la entrada. Asimismo tendremos una salida, ya veremos qué salidas son, de 10 grados hasta 60 grados, de 5 en 5. Entonces cada rango de temperatura corresponde a una señal de 4 bits en la entrada de las compuertas, y pues veremos aquí en esta tabla que el rango de temperatura pues iniciará una serie de eventos en la salida según esta tabla de verdad. En este caso, apagar corresponde a un 0, encender corresponde a un 1. Ventilador 1, ventilador 2, LED de temperatura promedio y LED de temperatura de advertencia. Vamos a pasar esto que está aquí correspondiente a la tabla de verdad. A ver cómo nos queda. ¿Listo? Dice: para la etapa 2, los diseñadores deberán crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio. Para ello tendrán un sensor de grados de estados en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contarán con 2 ventiladores para la ayuda de refrigeración del laboratorio de distinto radio y 2 LED de indicación de estados caliente o frío según la temperatura del laboratorio y temperatura de advertencia. Para poder comenzar con el diseño del circuito integrado se han diseñado la siguiente tabla con las condiciones predefinidas. Bueno, tenemos 4 entradas A, B, C y D y 4 salidas: ventilador 1, ventilador 2, LED de temperatura promedio y LED de temperatura de advertencia. ¿Listo? Entonces, ya pasando de encendido a apagado, pasamos eso a unos y ceros, una tabla de verdad, cual tenemos 4 entradas, 4 bits, 4 salidas, también de 4 bits. Según la temperatura que esté acá, así vamos a tener unas entradas. Aquí lo explica. Si por ejemplo la temperatura alcanza los 10 grados, el ventilador 1 se apaga y el ventilador 2 se apaga, pero el LED de indicación de temperatura promedio estará apagado, indicando la temperatura más baja. El LED de temperatura de advertencia estará apagado. Para ello se deberá diseñar el circuito integrado que satisfaga las condiciones. Bueno, a continuación se sacan las funciones correspondientes a las salidas de la tabla de verdad según sus entradas. Para ello usaremos mapas de Carnot y álgebra de Boole como en los circuitos anteriores para simplificar las ecuaciones resultantes, pues ya que salen muy grandes. Para la función del ventilador 1, aquí tenemos pues la tabla de verdad de las 4 entradas y solamente la salida del ventilador 1. Sacamos esto por medio de tablas de verdad, en el cual miramos su función de salida. Esta es posible sacarla a través de mapas de Carnot, y pues con mapas de Carnot es una función que nos va a salir lo más mínimo posible, pero con todo y eso aquí podemos sacar factor común para, o si queremos la dejamos así como una compuerta de 3 entradas, 3 compuertas de 3 entradas y 2 sumadores, pero pues quise sacar factor común en la función 2 y 3 para hacerla aún más pequeña. Para este video no vamos a explicar el funcionamiento ni cómo se sacan las tablas de verdad, pues debido a que eso ya lo hemos visto en otros videos y realmente no es difícil. Tenemos entonces la función para el ventilador 1, para el ventilador 2, pero en este caso no fue posible sacar a través de mapas de Carnot porque queda un 1 por aquí solito, el cual no se puede agrupar con nadie,
según las reglas de agrupación. La función se extrae directamente de la tabla de verdad y se simplifica por medio de álgebra de Boole, solo para los casos en que la salida es 1. Bueno, por ejemplo, en los casos en que la salida es 1, por aquí en este caso, entonces, por ejemplo, sería A y B negados, o en este caso con la tilde, pues que significa prima, A y B negados para el caso en que la salida es 1, por ejemplo a los 15 grados. C es la única que está normal, C normal, y el resto negado, D negado. De esa forma es una sumatoria, sacamos el resto de funciones para llegar a la función final. La función final de pasar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, mucho más pequeña. Función del ventilador 2. Sacamos la función del LED de temperatura promedio. Aquí tampoco se puede extraer la función del mapa de Carnot debido a que nos queda este 1 por acá solito. Entonces se extrae de la misma forma y nos queda LED de temperatura promedio. Función del LED de temperatura de advertencia. Aquí sí se sacó por mapa de Carnot y nos queda como la tenemos acá. Aquí tenemos las tres funciones: ventilador 1, ventilador 2, LED de temperatura y LED de advertencia. Hacemos los circuitos. Tengamos en cuenta que para hacer los circuitos es preferible hacerlos uno por uno y probarlos en la tabla, con la tabla de verdad. Por ejemplo, vamos a hacer para el ventilador 1. Tenemos esta función para el ventilador 1, tenemos su circuito y vamos a simularlo en el programa ventilador 1, estos primeros de acá. ¿Listo? Entonces abrimos el programa, esto lo ponemos por aquí, esto lo minimizamos, microwim, DSSH, system, aplicación, abrimos el circuito, está en el escritorio, escritorio, lo buscamos por acá por circuitos. ¿Cuál dijimos que íbamos a probar? Ventilador 1. Entonces ventilador 1 es este, aquí está. Probamos a ventilador 1, compartimos las pantallas con esta. Listo, veamos. Ventilador 1 es 1 cuando B es 1. Room, ventilador 1 es 1 cuando B es 1. Ahí está, B en 1, el resto en 0. Ventilador 1 es 1 cuando la entrada A es 1. Apagamos B, encendemos A. Sigue siendo 1 cuando A y C son 1. A y C son 1, ahí está. Cuando únicamente D es 1, ¿sí? Tomamos solamente esta, únicamente D es 1, D es 1, ahí está, para los casos en que es 1, y cuando B y D es 1, en este caso, B y D es 1, B y D es 1, ahí está. Podemos probar el caso en que se apaga. ¿Cuándo es 0? Por ejemplo, en esta función de acá. Es 0 cuando A, B, C aquí, es 1. A, B, C, 1. Y D en 0, ahí está, salida en 0. Para los demás casos, pues igual va a funcionar. Si está bien diseñada la tabla de verdad, las ecuaciones si están bien sacadas y los procedimientos están bien hechos, a través de mapas de Carnot o álgebra de Boole, el circuito va a quedar bien. Bueno, entonces de esa forma miramos que el circuito funciona. Ahora vamos a sacar, aquí miramos pues los circuitos, todos los circuitos. Ventilador 2 queda un poco más grandecito.
LED de temperatura promedio, aquí está. LED de temperatura de advertencia, aquí está el otro. Ahora vamos a hacer todo el circuito. Aquí está, yo lo he puesto aquí con recuadros. Por ejemplo, el recuadro amarillo corresponde al LED de temperatura de advertencia. El recuadro azul, que es todas estas compuertas de aquí, temperatura promedio. El recuadro rojo, ventilador 1. Y lo que está en recuadro blanco, ventilador 2. He querido pues sacar como los circuitos no tan mezclados, sino en grupitos, alejaditos, para que sea pues de fácil entendimiento y se mire quiénes son. Vamos a abrir ese circuito. Ese circuito se llama total. Total. Aquí está el total. Hacemos lo mismo. Su tabla de verdad. Esta. Hacemos a un lado, compartimos pantalla, cerramos esto. Ventilador 1, ventilador 2, temperatura promedio y temperatura advertencia, este que está por aquí. Bueno, veamos, todos apagados, todo en cero en la salida. Vamos a sacar, por ejemplo, 35 grados. A y C en 1. Entonces, A en 1, C en 1. 35 grados. Vemos que todas las salidas deben de estar en 1. Aquí correctamente están todas las salidas en 1. ¿Listo? Vamos a escoger otro al azar. 50 grados. El único en 1 es D. Entonces apagamos estos dos de acá. Vamos a tener en su salida los 50 grados. Ventilador 1 encendido. El único que va a estar apagado es el ventilador 2. Ventilador 2 apagado. Aquí está. Vamos a coger este que enciende todos. B y D en 1. Encendemos aquí B nomás. Aquí están todos encendidos. Todas las salidas. Por ejemplo, me parece bueno colocar este solamente cuando A es 1. Vamos a ver qué pasa. Solo cuando A es 1. Solo cuando A es 1, ventilador 1 y temperatura promedio encendido. Vamos a ver qué dice la tabla. Solo cuando A es 1. Este de acá, los 30 grados. Ventilador 1 encendido y LED de temperatura promedio también encendido. Ahí está. Ventilador 1. LED de temperatura promedio encendido. El último es LED de temperatura de advertencia. Bueno, de esa forma miramos que el circuito funciona correctamente. La tabla de verdad está bien aplicada. Aquí ya se puede pues notar el circuito, las compuertas. Debería de existir, no sé, en estudios más avanzados más adelante, alguna especie de sistema que nos permita reducir compuertas sin necesidad de alterar la lógica del circuito. Esto para que pues no sean tantas compuertas. Bueno, eso ya se tomará en alguna clase de diseño como tal, no para esta clase. Bueno, compañeros, no siendo más, pues vemos que de nuevo aquí se alcanzan los objetivos y pues ahí pues pongo este circuito bien explicado. Se trata de explicar lo mejor posible para la etapa 2, fase 3. Y bueno, muchas gracias, saludos cordiales a todos y hasta la próxima.